Profesor Torres, gracias por acompañarnos en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo, y a toda la mesa. Gracias por la invitación y por ponerle atención a la Universidad Nacional. En medio de todas las tormentas, ¿sigue usted pensando que esta convocatoria atenta contra la institucionalidad que la desconoce? Sí, no solamente soy yo, hay aproximadamente 500 profesores que hemos firmado una petición negándonos a participar y rechazando esto, porque ya tenemos mecanismos que se denominan claustros y colegiaturas para hacer estos procesos, y porque además la Universidad Nacional no tiene constituyente, las universidades no tenemos constituyente, y dentro del programa del profesor Leopoldo Múnera, él nunca habló de constituyente, fue algo que se le atravesó al gobierno Petro y lo impuso para, supongo, obtener la rectoría, como lo hizo y como todos lo sabemos. Profesor Torres, pero en la universidad quienes defienden este proceso dicen que podría ser una oportunidad para volver a la universidad un espacio más democrático y para atender ciertos asuntos que no han podido resolverse. Por ejemplo, los faltantes de infraestructura. En la sede de Bogotá el deterioro es tremendo, y otros asuntos como, por ejemplo, las bonificaciones que reciben profesores por artículos escritos que tal vez no tienen tanto impacto académico. ¿No sería bueno que se pueda hablar de estas cosas también, con el nombre que sea, pero que se pueda hablar de ellas? Claro, de hecho las hablamos, pero tú acabas de decir la palabra clave, en un proceso democrático con una amplia participación. Imagínate que la universidad tiene 56.000 alumnos, más de 3.000 profesores, y van a limitar a menos de 100 personas la participación de estas mesas. ¿Cómo hacer esa participación? Además, el problema de los artículos de los profesores que está reglamentado por la ley es un problema del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación, que no ha querido entenderlo y no ha hecho nada. Nosotros desde la Universidad Nacional hemos estado prestos a apoyar esos procesos. Y respecto a los procesos de infraestructura, miren, los procesos de infraestructura son responsabilidad del rector en una negociación directa con la Presidencia de la República, con los entes territoriales y demás. Y el rector no ha querido salir a hacer esas gestiones de infraestructura y búsqueda de recursos. Normativamente, la única manera de aprobar los planes de acción en la universidad son mediante claustros y colegiaturas. La tal constituyente no existe, no es incluyente, no es verdaderamente participativa y no va a solucionar los problemas. Va simplemente a generar un clima hostil como el que tenemos actualmente dentro de la universidad. Pues algunos florecen muy bien en el caos, algunos personajes. Le pregunto, profesor Torres, por positivos que sean en sus labores, como por ejemplo los sindicatos, ¿hay entidades que van a terminar participando en este proceso? A mí me parece muy bien que se participen en procesos como claustros y colegiaturas ampliados, y que los sindicatos participen, fantástico, inclusive que participen actores de la sociedad civil, actores privados e inclusive hasta actores internacionales. El problema es que se quiere imponer un mecanismo que no existe, que no está validado, y si queremos la participación amplia, deliberante y de verdad técnicamente viable, es mejor hacerlo bajo los mecanismos que existen. Ya vimos el desastre que fue saltarse las normas y cambiar presuntas irregularidades por abiertas ilegalidades en la designación de rector. Entonces, no sé cómo se pretende pensar que continuar con los actos irregulares y pasar por encima de las normas va a llevarnos a estar en un mejor estado, cuando la universidad ha demostrado que la estabilidad de la universidad enorgullece a la sociedad colombiana. Somos líderes como universidad de punta en Latinoamérica, nuestros egresados ocupan las mejores posiciones en las mejores instituciones del mundo. Nos llena de orgullo la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque somos respetuosos de las normas y bienvenidos los cambios, pero a partir de cosas aceptadas normativamente, no a partir de imposiciones de la política de turno. Profesor Torres, esta Asamblea Constituyente Universitaria, ¿en qué se supone que debería terminar? ¿En un documento, en un cambio de estatutos de la universidad? O sea, ¿va encaminada a que al final qué pase? Pues yo no lo sé. Mire que de hecho yo mismo le hice la pregunta al profesor Leopoldo Múnera. Le hice 2 preguntas importantes. La primera, exactamente cómo se iba a validar la participación y cuáles eran efectivamente los resultados finales de dichas mesas, porque pareciera que nadie las está liderando. Y la segunda, pues, que era declararse en desobediencia. El profesor Múnera en su momento, al no ser declarado rector, designado rector, se declaró en desobediencia. Las cosas que muchos profesores nos preguntamos es si nos podemos declarar en desobediencia a esta imposición externa de la rectoría del profesor Múnera.
Mire una cosa, profesor Torres, yo le entiendo cuando usted dice que no sabe porque pues quienes tienen que saber son los que están haciendo esto, pero como ser humano que es, ¿usted qué cree que está pasando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que el gobierno termine apoderándose de la Universidad Nacional y la convierta en un apéndice de la administración pública directamente o desde allí impulsar una constituyente de verdad para todo el país? ¿Qué quieren? ¿Para dónde van? La universidad está siendo instrumentalizada para apoyar los planes del gobierno de una constituyente. Eso es lo que finalmente se quiere. Es decir, no, al gobierno nacional, como ya lo vimos, no le interesa la calidad de la educación, no le interesa la educación superior. El ministerio se ha manejado de manera desastrosa, no hay resultados en educación. Lo único que le interesa al gobierno nacional es precisamente la instrumentalización. Y quiero contarles, la cosa es más grave de lo que se piensa. Ya hace varios años mataron por esta fecha a Jaime Garzón, pero la gente olvida que Jesús Bejarano fue asesinado unas semanas después dentro de la Universidad Nacional, cuando la universidad estaba siendo instrumentalizada en su momento por la rectoría de Víctor Manuel Moncayo, que hoy en día es miembro del Consejo Superior. Es decir, se está repitiendo muchas cosas de violencia, de incertidumbre. ¿Para qué? Para instrumentalizar la universidad y utilizarla como herramienta política a favor del gobierno, no para ayudar a los jóvenes, no para asegurar la calidad, no para la cobertura. Para nada diferente a instrumentalizar la universidad. Y a mí no me queda la menor duda, los pasos los han dado de forma clara. Profesor, finalmente, ¿cómo está su seguridad? ¿Cómo está su ambiente diario? Porque nos dicen que lo han amenazado. Sí, desde el mismo momento en el que se emitió el proceso de designación, unos minutos antes de iniciar el proceso de designación el 21 de marzo, yo recibí unas amenazas diciéndome que la vida era sagrada y que debía respetar la consulta que había sido ganada por el profesor Leopoldo Múnera. Las amenazas continuaron y muchas personas las desestimaron y les pareció que no era importante. El día de ayer, la Agencia Nacional de Protección confirmó que efectivamente las amenazas no son muy creíbles y que además la universidad debe ser responsable de mi seguridad. Y vuelvo a citar el caso de Chucho Bejarano. En su momento, el profesor Bejarano le dijo a la sociedad que la universidad no lo estaba protegiendo. En ese momento, el rector era Víctor Manuel Moncayo. Hoy tenemos la misma situación. La universidad es responsable de mi seguridad y al momento quiero contarles, no ha habido ningún pronunciamiento, ningún acercamiento por parte de la universidad ni la administración de Leopoldo Múnera, que es responsable de mi seguridad y que además no se ha manifestado en ningún momento ni rechazando directamente, ni desincentivando, ni iniciando las acciones administrativas para averiguar quiénes son los que amenazan. Les recuerdo que el edificio administrativo de la Universidad Nacional fue tomado por encapuchados con machetes. Ellos no eran alumnos de la Universidad Nacional, pero claramente en su momento estaban apoyando a que se designara a Leopoldo Múnera como rector. O sea, es una instrumentalización y un nivel de amenazas como nunca habíamos visto en la universidad. Muy triste que la universidad quede en medio de este panorama que se aúna a lo que está pasando en Colombia. La universidad es un reflejo del país y debo decir tristemente, no hay momento más crítico para la universidad ni para el país como este que estamos viviendo. Profesor Torres, muchas gracias. Cuídese mucho. Gracias a ustedes, a Caracol, el apoyo de ustedes es invaluable y no nos olviden como universidad. Nosotros siempre hemos estado ahí para Colombia. Gracias.